¿Cómo es posible que una partícula responsable de la creación de toda la materia del universo sea tan misteriosa que los científicos simplemente no puedan comprenderla? Los científicos del Gran Colisionador de Hadrones anunciaron un descubrimiento intrigante, y quedó claro que estábamos equivocados sobre la partícula de Dios, el bosón de Higgs, que se suponía sería la clave para comprender finalmente la formación de la existencia. En lugar de eso, abrió las puertas a una dimensión de la realidad anteriormente desconocida. En las fronteras del campo de Higgs, las partículas más pequeñas conocidas, que forman los bloques básicos de construcción de toda la materia, adquieren por primera vez el potencial de tener masa. En este límite mágico, lo que antes era pura energía y mera posibilidad, se vuelve visible. Eso es lo que veremos en este video, así que mantente atento para no perder ningún detalle. Pero antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal. El físico Peter Higgs postuló la existencia de este campo de energía que permea todo el universo en 1964. La partícula que corresponde predominantemente a este campo es el llamado bosón de Higgs, que los investigadores también apodaron en tono de broma como la partícula de Dios. Los físicos que estudian partículas han estado investigando el bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones por más de una década. El comportamiento de estas minúsculas unidades de nuestro universo sigue planteando muchas preguntas hasta hoy. ¿Por qué estos bosones se comportan de manera tan impredecible? ¿Y por qué se dividen en muchas otras partículas inmediatamente después de su aparición, haciéndolos casi imposibles de comprender para los investigadores? A los científicos les gusta explicar el campo de Higgs como un océano hecho de una sustancia invisible. Todas las partículas básicas conocidas entran en contacto con este campo, pero cada una reacciona de manera completamente diferente a él. Los fotones, o en otras palabras, las partículas de luz, se mueven a través del campo de Higgs como peces habilidosos. Se deslizan por las proximidades con facilidad y cuando entran en contacto con el campo, éste reacciona a lo sumo con ligeras ondulaciones, así como un pez en el agua difícilmente causa olas o encuentra resistencia. Partículas como los electrones y quarks no son tan elegantes. Junto con el campo de Higgs, se comportan más como un nadador amateur humano. También nos movemos con cierta habilidad en el agua, pero creamos muchas más olas y encontramos mayor resistencia en general. Los bosones Hubble y Z, por otro lado, se comportan de la misma manera que una bola lisa flotaría sobre el agua. La bola en sí no interactúa activamente con el agua, pero tampoco provoca mucha ondulación. El bosón de Higgs es algo realmente fascinante en este campo. Flota como si fuera las olas de la superficie. Para los científicos, este bosón es la clave para comprender la obtención de masa. No solo es parte del campo de Higgs, sino también la prueba real de su existencia. La partícula fue descubierta por primera vez en 2012, en el Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, en Ginebra, Suiza. El descubrimiento del bosón comprobó la teoría de Higgs formulada en los años 60 y se considera uno de los mayores logros científicos del siglo XXI. Con su ayuda, hemos podido descubrir cómo se forma la materia. En comparación con otras partículas, el bosón de Higgs es extremadamente pesado. Su masa se calcula en aproximadamente 125 gigaelectronvoltios divididos por la velocidad de la luz al cuadrado, lo que lo hace unas 133 veces más pesado que un protón. El descubrimiento del bosón de Higgs fue revolucionario porque demostró que el campo de Higgs, durante mucho tiempo considerado solo hipotético, es una realidad. Cuanto más interactúan las partículas con este campo, más masa reciben y, claro, más pesadas se vuelven. Curiosamente, los fotones, que son partículas de luz dentro del rango de las partículas elementales, no interactúan de ninguna manera con el campo de Higgs. Simplemente lo atraviesan y, por lo tanto, permanecen sin masa, lo que también los hace increíblemente rápidos. ¿Es la materia realmente volátil? Lo que a menudo se olvida es que estas partículas, los bosones de Higgs, son en realidad la estructura básica de nuestra materia y son impredecibles. Los científicos describen esta imprevisibilidad del bosón de Higgs por su corta vida útil. Estos bosones existen por una fracción de segundo muy pequeña antes de decaer y romperse en otras partículas. Basándose en estos procesos de descomposición, los científicos pueden obtener mucha información nueva sobre las propiedades del bosón de Higgs. Sin embargo, esta partícula no facilita en absoluto la tarea a los científicos.
se descompone de manera tan confusa e impredecible que es casi imposible llegar a conclusiones significativas sobre ella. Actualmente parece que estamos cada vez más lejos de entender cuál es el verdadero papel de los bosones de Higgs en el universo. Hasta ahora, solo sabemos con certeza que de alguna manera otorgan masa a otras partículas básicas, pero ellas mismas son tan difíciles de estudiar que cuesta imaginarlo. Sin embargo, también es cierto que el mundo tal como lo conocemos no sería posible sin el bosón y el campo de Higgs. Sin ellos, no habría átomos, ni moléculas, ni elementos, ni árboles, ni pájaros. De hecho, todo nuestro planeta básicamente solo existe porque el bosón de Higgs otorga a los electrones, protones y neutrones su masa en algún punto de la escala subatómica. La descomposición del bosón de Higgs ocurre en fracciones de segundo. Los resultados de este proceso observados hasta ahora son la descomposición en bosones W y Z, que son portadores de la fuerza nuclear débil. Sin embargo, la descomposición en leptones tau, que son algo así como los parientes más pesados de los electrones, también es posible. La descomposición del bosón de Higgs en fotones es particularmente interesante. Este proceso ocurre a través de un mecanismo complejo llamado bucle, en el cual las partículas aparecen y desaparecen temporalmente. Aún más curioso es la descomposición en un fotón y un bosón Z. Un estudio reciente en el Gran Colisionador de Hadrones mostró que esta descomposición ocurre alrededor del 6,6% del tiempo, mientras que los cálculos del modelo dominante predecían una tasa de solo alrededor del 0,15%. Los científicos aún no han podido determinar una regla, y a veces parece que el bosón de Higgs se comporta de formas cada vez más impredecibles cuanto más intentan acercarse a él los investigadores. Sin embargo, en cada una de sus pruebas, los científicos son conscientes de que están abriendo caminos hacia el descubrimiento de partículas y fenómenos hasta ahora desconocidos. Estos estudios algún día nos proporcionarán las claves para comprender la naturaleza y el universo. En primer lugar, los científicos del CERN admiten enfáticamente que estas nuevas y sorprendentes observaciones deben incorporarse al modelo de partículas existente en la física. Las desviaciones de las predicciones teóricas podrían ser una indicación de aspectos y fuerzas previamente no descubiertos en el mundo subatómico, pero también podrían revolucionar nuestra comprensión de la materia y la energía. Entendiendo las fuerzas fundamentales. El modelo dominante de la física de partículas actual no es el más reciente. Desarrollado en la década de los 70, era una estructura teórica que describía las partículas y fuerzas fundamentales que constituyen nuestro universo. Partículas como quarks y leptones, así como transmisores de fuerza como fotones y gluones, o el bosón de Higgs, durante mucho tiempo fueron meras suposiciones, hasta que fueron confirmadas por el trabajo realizado por el CERN en Ginebra. El avance celebrado en 2012 con la prueba de la existencia del bosón de Higgs fue visto como la última explicación que faltaba en el conjunto de este modelo. Con una masa de alrededor de 125 gigaelectronvoltios, el bosón de Higgs es único. Y también es único en su capacidad de dar masa a otras partículas a través del campo de Higgs. Pero ¿puede una partícula que es prácticamente imposible de comprender y describir según las reglas actuales ser realmente la pieza final del rompecabezas? La importancia de diferenciar observaciones y cálculos no debe subestimarse. El modelo estándar ha demostrado ser extraordinariamente preciso en innumerables experimentos, con predicciones que solo fallan en fracciones del 1%. Solo con el bosón de Higgs esto falla. Podríamos estar enfrentándonos a una nueva fuerza fundamental aquí. O tal vez debamos prepararnos para el hecho de que los investigadores aún están encontrando partículas más pequeñas, y que nuestra búsqueda en el reino subatómico es tan infinita o imposible como la búsqueda del fin del universo. Todavía no está completamente claro cuál es el papel que juegan la materia oscura y la energía oscura en el mundo subatómico. Los investigadores también están buscando estas dos respuestas en el CERN. Han surgido indicios de que los axiones podrían ser los bloques de construcción de la materia oscura, pero estos descubrimientos aún no han sido confirmados. ¿El colisionador de hadrones abrió una puerta dimensional? Los científicos en Ginebra pasaron años construyendo el acelerador de partículas, pero no fue recibido solo con aprobación por parte del público. Algunos críticos opinan que los experimentos realizados en él son peligrosos y que las enormes fuerzas con las que los científicos hacen colisionar las partículas podrían abrir grietas en la estructura del espacio-tiempo o en el campo magnético de la Tierra.
El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más grande del mundo y una obra maestra de la ingeniería. Muchas naciones estuvieron involucradas en su construcción y actualmente es la mejor y única forma de explorar el mundo de las partículas subatómicas. El colisionador acelera protones casi a la velocidad de la luz y hace que choquen, creando condiciones que se consideran similares a las que habrían existido justo después del Big Bang. Los detectores Atlas y CMS, desarrollados en el Gran Colisionador de Hadrones, son dispositivos altamente complejos capaces de detectar y analizar los diminutos escombros de estas colisiones. Para acelerarlas, los científicos utilizan los imanes más fuertes, jamás fabricados en la Tierra, y enormes cantidades de energía. El colisionador de alta luminosidad, aún en fase de planificación, permitirá una tasa de colisión aún mayor, lo que también significa campos magnéticos aún más fuertes y aún más energía. Los científicos esperan que esta mejora resulte en mediciones aún más precisas y posiblemente en el descubrimiento de nuevas partículas o fenómenos. Pero, ¿realmente vale la pena o estamos posiblemente asumiendo riesgos incalculables? Los críticos del Gran Colisionador de Hadrones asocian fenómenos climáticos extraños en las cercanías de Ginebra con los experimentos en la instalación. Supuestamente, una tormenta gigantesca se formó durante una de las últimas pruebas, en medio de la cual se podía ver una especie de ojo extraño. Un niño de los Estados Unidos, considerado un genio tecnológico clarividente, salió a la luz pública. Como el famoso medium Edgar Cayce, Max Logan predice cosas increíbles sobre el mundo. Max dijo en entrevistas que los experimentos en Ginebra habrían abierto un portal dimensional ya en 2022, y que ahora estábamos viviendo en una realidad completamente nueva sin darnos cuenta. Neutrinos y muones, partículas fantasma y mensajeros atmosféricos. La variedad de partículas que los científicos han descubierto últimamente es casi increíble. Los neutrinos están entre las partículas elementales más fascinantes y misteriosas de la física. Son extremadamente ligeros, por lo que su masa es casi cero y prácticamente libres de interacción. Esto significa que simplemente atraviesan la materia común sin influir en ella ni ser influenciados. Un neutrino puede, por lo tanto, literalmente atravesar paredes. Y es por eso que los científicos también llaman a los neutrinos partículas fantasma. Estas partículas se producen en grandes cantidades durante procesos nucleares, como los que ocurren en el Sol o en explosiones de supernovas. Los neutrinos ocurren en todo el universo y cada segundo trillones de estas partículas pasan por cada centímetro cuadrado de la Tierra. Debido a su muy baja tasa de interacción, son extremadamente difíciles de detectar. Los investigadores viajan hasta el Polo Sur para estudiar neutrinos allí, sin ser perturbados por interferencias. Gracias a la tomografía de muones, los arqueólogos han podido iluminar completamente la Gran Pirámide de Giza. Con la ayuda de neutrinos, descubrieron una cámara sellada completamente nueva en el interior de este edificio legendario. Otra partícula fascinante es el muón, que es algo así como el primo más pesado del electrón. Los muones se crean en la atmósfera superior de nuestro planeta, cuando los rayos cósmicos colisionan con átomos. Los muones son extremadamente inestables y decaen en electrones y neutrinos en microsegundos. Al igual que los bosones de Higgs, los muones exhiben anomalías que no son consistentes con el modelo estándar de la física de partículas. Específicamente, el comportamiento de interacción magnética de los muones parece ser más fuerte de lo previsto teóricamente. Los investigadores sospechan que los muones también podrían mostrarnos el camino hacia áreas completamente nuevas de la física y las ciencias naturales. Gracias por ver otro video de nuestro canal. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Hasta la próxima.